Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Habilidades blandas en la gestión gerencial. En la presente conferencia magistral conoceremos las mejores prácticas para mejorar la adaptabilidad del ser humano a diferentes entornos con los cuales interactuamos, el trato que tenemos con nuestros clientes internos y externos y el aporte que damos para generar un clima laboral saludable. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. El tema, habilidades blandas en la gestión gerencial, estará a cargo de José Ardiles Bellido, licenciado en Psicología Clínica, psicoterapeuta, magíster en Psicología Organizacional y de Recursos Humanos, estudios completos de doctorado en Psicología, especialista en crecimiento y desarrollo personal a través del análisis transaccional y la programación neurolingüística. Es docente universitario tanto en pre como en posgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Academia de la Magistratura y en la Escuela Nacional de Control. Es consultor de diferentes empresas como Yanacocha, Milpo, Geotec, Corpesa, Delcrosa, entre otras. Adelante, doctor Ardiles. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación en primer lugar y la oportunidad de poder transmitirles a todos ustedes algunos de los conocimientos que he adquirido a lo largo de los 38 años de ejercicio profesional. Me he permitido hacer algunas diapositivas y justamente como para darle un marco a la exposición, y después las preguntas quiero centrarlas en el tema que a usted ha leído, señorita Gina. En realidad esto es muy interesante, esto de las habilidades blandas. Hay muchas personas que las subestiman y sin embargo se está viendo, y más ahora todavía en la época de pandemia, que son tremendamente necesarias. Permítanme compartir, por favor. Vamos a tener acá, ahí está. Ahora sí. Muy bien. Son habilidades blandas justamente en la gestión gerencial. Y este de aquí soy yo. Soy José Ardiles Bellido y psicólogo desde hace 38 años en realidad. Así que vayan apuntando, por favor, vayan apuntando. Habilidades blandas, cuando yo hablo de habilidades blandas en diferentes instituciones y oportunidades, se da la ocasión de poder eh, interpretar de una u otra manera lo que son habilidades blandas. Yo he querido hacer un preámbulo de esta manera. Todas las personas tenemos diferentes características, de hecho, habilidades, competencias, características de personalidad que se muestran en un mundo en el constante tiempo. Todo a través de nuestro comportamiento. Si ustedes revisan, cada persona les va a decir, ah, ya, él es de esta manera, él es de esta otra manera. ¿Por qué? Porque todos nos caracterizamos. Estamos teniendo nosotros una característica especial. Y dentro de esas características es que se encuentran nuestras habilidades o competencias. Por ejemplo, para poder desempeñarnos en un centro laboral, que es lo que nos trae a esta reunión, nuestra especialidad ahora se solicita que tengamos habilidades blandas, de acuerdo al puesto al cual aspiramos. El tema o el título de la reunión es en la gerencia, en la gestión de gerencia. ¿Se imagina usted la responsabilidad de estas personas y con la ausencia de habilidades blandas, lo dificultoso que se debe hacer el poder transmitir esto? En realidad es muy difícil poder gerenciar si es que no se han desarrollado estas habilidades blandas. Veamos algo más. No se trata solamente de conocer, tener información o estudios acerca de la tarea a desempeñar. Hay otros requisitos indispensables. Digo esto porque conozco muchísimas personas que están
estudia y estudia. Terminan el pregrado, siguen una segunda especialidad, comienzan la maestría, terminan y comienzan otra maestría, estudian el doctorado y están viendo en qué especializarse, lo cual no es conveniente. En realidad no es conveniente. He podido observar a lo largo de estos años de que las personas generalmente se centran mucho en el estudio, pero poco en su persona. Entonces, está bien que estudiemos. Incluso si nosotros vamos a estudiar, lo que yo siempre sugiero es que tengamos una especialidad. Seamos buenos en una especialidad. Muy difícilmente nosotros vamos a saber de todo. No se puede. En mi caso, por ejemplo, ustedes escucharon licenciado en psicología clínica, y me hice psicoterapeuta. A lo largo de 3 años más todas las prácticas, 4 o 5 años por lo menos, y pasando por psicoterapia. Nadie puede hacer psicoterapia si es que no ha pasado por psicoterapia. Entonces, lo que se ha hecho es justamente esto, ¿no? Tener una formación psicoterapéutica. Y después me invitaban en uno y otro lugar a poder exponer sobre temas de la conducta dentro de lo que es la empresa. Pues bien, no me quedó otra alternativa que estudiar la maestría en psicología organizacional. En realidad, conforme iba estudiando, iba descubriendo más y más y me ha apasionado. Y entonces, lo que yo hago es combinar aquello que nos da la psicoterapia para el desarrollo personal con aquello que se requiere en el puesto laboral dentro de una organización. Y en realidad resulta muy interesante. Por eso es que cuando me sugirieron, me invitaron para hablar acerca del tema de habilidades blandas, dije, perfecto, no hay nada mejor. Por eso les pido continuar, pero ojo con lo que les he pedido. Está bien, estudien, pero también concéntrense en su persona. ¿Ya? Y al final vamos a hablar algunas cositas de ello. Sí, he puesto ahí habilidades blandas, porque en realidad no, yo sugiero que está mal empleado el término de habilidades blandas, ya que sin ella, nuestro comportamiento, nuestro desempeño se vería un tanto limitado, se vería menguado en realidad. ¿Ya? Eh, a pesar de tener una capacidad cognitiva ante una situación o acción determinada, una especialidad, simplemente estaríamos, he puesto yo ahí, algo así como de manera incompleta. ¿Por qué? Porque en realidad no es lo más conveniente de asumir cargos si no tenemos empatía, si no sabemos comunicarnos, si no sabemos asumir liderazgo. Y un liderazgo que realmente sea totalmente conveniente para la persona y por supuesto para la empresa. Veamos, ¿cuáles son las habilidades blandas? No, porque mucho se habla y ustedes se habrán dado cuenta, si alguien se ha puesto a estudiar acerca de ello, habrá visto que hay diferentes autores y diferentes planteamientos de habilidades blandas. Veamos. Se dice que son aquellas que impulsan la inteligencia emocional, aunque yo personalmente pienso que no necesariamente es así. También se les denomina habilidades emocionales y es que en realidad son hasta indispensables. Para mí y la experiencia que tengo en el área, son indispensables en el desempeño laboral y social de una persona. Si no se ha adquirido estas habilidades, el desempeño se va a ver mermado en realidad, porque hay cosas que son totalmente importantes que tenemos que haber desarrollado. Veamos, dentro de la organización donde te desempeñas, laboralmente, asistes trabajando por tu cuenta, los vínculos sociales. Los vínculos sociales estarán presentes en todo momento. Yo quisiera ir adelantándome al final, una de las conclusiones que estoy sacando. ¿Se imaginan ustedes los niños que el día de hoy están temiéndole a salir a la calle, puesto que la televisión, los medios sociales, los padres de familia, todos los familiares dicen,
No salgas porque afuera está el virus, afuera está el virus. No saludes, no des la mano, no te acerques, la mascarilla, toma distancia. Lo que yo sí veo es de que están aprendiendo justamente a no acercarse. Entonces los psicólogos ahí vamos a tener muchísimo trabajo. Bueno, yo no sé si estaré trabajando para entonces, pero los alumnos que tengo en la universidad, por ejemplo, sí van a estar trabajando mucho, porque hay que reeducar a esas personas para así poder acercarse a los demás. Eso es indispensable, indispensable. Visto así, entonces, ¿son necesarias? Por supuesto que son. Diríamos que al menos son muy convenientes haberlas desarrollado. Así, ¿y por qué? Bueno, pues es lógico, ¿no? Simplemente, si no las hemos desarrollado, es porque no se nos dio el permiso para desarrollarlas en su verdadera y necesaria dimensión. Cuando la señorita Gina me presentó, ustedes habrán escuchado que decía esto, experto en desarrollo y crecimiento personal a través de análisis transaccional y programación neurolingüística, la PNL. La PNL es una técnica psicológica, una escuela psicológica totalmente favorable para el desarrollo personal. Y la PNL da por hecho que todos tenemos la capacidad de estas habilidades. El asunto está en que no las desarrollamos. El asunto está en que es bien curioso, pero no nos han dado permiso para hacerlo. Ustedes se darán cuenta que yo he puesto en negrita, en cursiva y entre comillas la palabra permiso, porque para mí es tremendamente importante e interesante que las personas hayamos recibido permiso para desarrollar habilidades. Ahorita lo voy a explicar. He puesto ahí, continuamos con algo interesante. Por favor, presten muchísima atención, porque esto es básico. Tiene que haber sucedido. Veamos. Pasemos a explicar. Los padres de familia tienen creencias. Otro término de la programación neurolingüística. Creencias que pueden ser permisivas o limitantes. Y ya el nombre lo dice todo, ¿no? Permisivas, limitantes. O tú recibiste esas creencias de parte de papá, mamá o la persona que te crió y desarrollaste permiso para mostrar habilidades, o por el contrario, te enseñaron y te dijeron, calladito, sentado, no hables, no digas nada, esto es cosa de adultos, ya, vayas a su cuarto, no tienes, estás castigado, qué sé yo. Entonces, ahora podemos deducir que depende de las creencias que tus padres hayan tenido, como para haber estimulado o no en ti el desarrollo de las habilidades en mención. Ponte a revisar, por favor, ahora, en este momento, en el aquí y ahora. Ponte a revisar cómo fue tu infancia. Y por favor, te pido que recuerdes cuál era el mensaje más frecuente que te decía la persona que te crió, la persona que estuvo más cerca de ti durante tu primera infancia, sobre todo. Es decir, desde los 0 años hasta los 2, 4 años de edad. Muy bien. Recuerda que te decía. Y recuerda, por favor, esto es muy importante para mí, ¿quién fue la persona más significativa durante tu infancia? Vamos a verlo después, ¿eh? Si creciste estimulado por creencias permisivas, ahora puedes darte cuenta, según el comportamiento que muestras, si es que efectivamente fue así. ¿No es cierto? Porque si tú eres de las personas que toma iniciativa, pero eres las personas que sin querer, queriendo, como dirían, ¿ya? Asumes un liderazgo. Si tú eres las personas que la gente te dice, oye, habla tú por favor para que ellos me entiendan, etcétera, entonces quiere decir que efectivamente tú estás ahí estarás mostrando todas las habilidades que te dieron permiso para desarrollar. Si por el contrario percibiste creencias limitantes, entonces es hora que busques un profesional de la conducta, es decir, un psicólogo.
No hay otro profesional de la conducta, por favor, por favor. Incluso los psiquiatras son profesionales de la salud mental, pero cuando ya hay una enfermedad, de una patología. Los psicólogos ayudamos a moldear conductas, cambiamos conductas, modificamos conductas. Somos los profesionales de la conducta, solamente los psicólogos. Continuamos, por favor. Podemos graficarlo. Miren ustedes unas imágenes que yo he rescatado. Es probable que a ti te hayan criado de esta manera, ¿no? Entonces, mira, ahí estudiando todo el día y te hicieron creer que en la medida que tú estudiaras ibas a estar súper bien, ¿no? Cuando lo más importante era que jugaras. ¿Sabías tú eso? Si ustedes, por favor, tienen niños en casa de 4 o 5 años, ya de acuerdo, que escuche su clase, todo, y que después juegue, que juegue, que juegue. Un niño necesita jugar. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque si no, no sabe lo que es el disfrute. Un niño no sufre cuando va a jugar, se divierte. ¿Cuántos de nosotros sabemos divertirnos? Bueno, yo sí, aprendí en terapia también. No, entonces estamos ahí. Madre, dice. O hay padres de familia que los agarran a cocachos a sus hijos, vea, así, algo así, como la imagen esa que tenemos ahí, obligándolos a leer, a estudiar, imagínense, ¿no? Y terminamos con una cara así. Los niños puede ser que desarrollen conocimiento, almacenen información, procesen información, pero en realidad es también muy probable de que no sientan disfrute. Llaman palabras claves, permiso, disfrute. Si la persona durante su infancia no ha disfrutado, es muy probable entonces que de adulto no sepa lo que es satisfacción a través del desempeño laboral, no sepa reconocer habilidades en las otras personas, incluso en sí mismo. Y si le dan un halago o algo, dirá, pues vaya, es mi trabajo, ¿no? Y es incapaz de decir, ah, gracias, qué bien, sí, me gustó hacerlo, ¿no? Entonces es diferente. Ustedes pueden gratificarme, yo voy a recibir todos los saludos. Por el contrario, miren ustedes, ¿cómo haríamos nosotros para lograr una imagen de nuestros hijos así? Con libros y con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cómo podríamos hacerlo? Participando con ellos, estando ahí jugando con ellos, que vean las matemáticas, la álgebra, como si fuese algo cotidiano, sencillísimo, y les va a ser muy fácil. PNL, cada vez que encuentres algo que supuestamente es difícil, díganse a sí mismos, pan comido. Esto es pan comido. Esto es sencillo. Vamos. Nosotros vemos a las cosas difíciles porque tenemos la creencia limitante y creemos que no lo podemos hacer. Por eso es que hay mucha ansiedad. Y ahora yo lo que sí digo es que con la vivencia que estamos teniendo acerca de la pandemia, hay muchas personas que están desarrollando ansiedad, pero sin control alguno. Si supieran la cantidad de personas que veo en consulta, aunque sea virtual, pero consulta al fin y al cabo. Muy bien, entonces ahora los invito a recapacitar. Estoy dentro del tiempo, recapacitemos. Si de alguna forma se nos obligó a estudiar, es posible que de manera no consciente hayamos ido oponiéndonos, incluso autoboicoteándonos. ¿Cómo es eso del autoboicot? Muchas veces nosotros estamos bien, podemos salir bien, pero justo ese día de la evaluación hacemos algo, nos equivocamos, entre comillas, y entonces nos boicoteamos, dudamos de nuestra capacidad y aparte de ello, fastidiamos a la persona que también nos estaba obligando. En nuestro desempeño laboral, por ejemplo, ¿cuántas veces el jefe inmediato te dijo, bueno, necesito esto de acá, por favor, termina yo, pero tienes antipatía con el jefe?
¿Saben quiénes tienen antipatía con los jefes? Aquellos que han tenido problemas con los padres de familia. Los otros no, simplemente se llevan bien o simplemente conservan el respeto necesario, por supuesto, pero hay una comunicación abierta, sincera, directa. Entonces, decía yo, ¿cómo es que te auto boicoteas? Tienes para subir, tienes para crecer, pero de una u otra manera te cortas tú mismo, te limitas tú misma. Y entonces dices, hasta aquí nomás, boicoteándote. Ya que se nos imponía en lugar de motivarnos. Cuando los padres de familia imponen el estudio, generalmente no nos motivamos, simplemente obedecemos. Algo que deberíamos haber desarrollado es la disciplina en lugar de lo que es la obediencia. Dentro de nuestro centro laboral, si nosotros mantenemos disciplina, realmente vamos a avanzar en el proyecto, en el trabajo que tengamos. Pero si nosotros simplemente obedecemos, va a brillar por su ausencia la iniciativa. Tengan mucho cuidado con eso. Yo no quiero que me obedezcan, yo quiero que todos, mi equipo y yo al frente, tengamos disciplina y tengamos el objetivo bien claro. Si no tenemos el objetivo bien claro, va a ser bien difícil que logremos cosas. Por otro lado, la mejor motivación es el modelaje. Es decir, mira, si papá, mamá leen, estudian, trabajan con entusiasmo, con alegría y motivación, ese será nuestro modelo. Y lo aprendemos y aceptamos de manera no consciente. Simplemente es lo que hacemos. Caramba, si yo desde pequeño veo de que mi papá, mi mamá leen, mi papá se motiva, por ejemplo, mi padre está en su casita, 91 años, ya va a cumplir 92. Es una persona que nunca faltó a su trabajo, enfermo y todo iba, pero él no renegaba de su trabajo, él salía con dinamismo hacia su trabajo. Y yo realmente aprendí eso. Puedo trabajar las horas que sean necesarias y también me doy mi permiso para descansar y disfrutar de mi descanso. Eso es bueno, eso es bueno. Muy bien, sigamos recapacitando. ¿Cuántas veces escuchaste decir, estudia tal cosa? Esa profesión da plata. Entonces, yo digo lo siguiente. Si yo digo, estudia, por ejemplo, hubo una época en que todo el mundo quería estudiar ingeniería industrial. Era la profesión de moda y daba mucho dinero. Después salió Gastón Acurio, estudia gastronomía, vas a ser chef. Y los chefs, vaya que ganan, ¿no? Y así sucesivamente. Y ahora están diciendo, estudia psicología. Con esto de la pandemia se van a necesitar muchos psicólogos y están pagando bien. ¿Me pueden creer que mis alumnos, que recién tienen 2, 3 años de egresados, están ganando más plata que yo? ¿Ah? Ya los están necesitando. Diversas instituciones se los están jalando. Muy bien. Si nosotros estudiamos alguna especialidad, una carrera técnica o universitaria solamente porque da plata, es muy probable que lo único que valoremos es la llegada de fin de mes y ver nuestra cuenta bancaria con el sueldo para poder gastar. Es lo único que nos interesaría. Pero mira esto, lamento decirles, eso no es suficiente. Eso no satisface. Y por lo tanto, tus habilidades blandas van a brillar por su ausencia, porque aprendiste a hacer las cosas por una necesidad, no por satisfacción. Y entonces, si tú estás teniendo un puesto de jefe, de gerente en estos momentos, un cargo de mucha responsabilidad, y no has desarrollado tus habilidades blandas, debes estarla viendo bien difícil, realmente bien difícil. Porque en realidad lo que nosotros necesitamos es que tengas lo que viene a continuación. ¿Qué son habilidades blandas? Al final,
Son habilidades subjetivas que son difíciles de cuantificar. O sea, yo no veo, esta persona tiene trabajo, ha desarrollado habilidades de trabajo en equipo, ya yo no lo puedo, así, acá está, no puede traer un certificado de trabajo en equipo. Eso se ve en la práctica. Y para mí puede ser que está bien, pero para la otra persona puede ser que aún le falte. Es bastante subjetivo, ¿no? También consideras como habilidades de las personas. Y esas habilidades de las personas, acuérdense, es porque de una u otra manera, durante su infancia, fueron desarrollándose. Las habilidades blandas se relacionan con la forma que te relaciones e interactúen con otras personas. Tú te vas a vincular con otras personas. Estamos ahí. Hoy en día ya no hay trabajo que no requiera del intercambio interpersonal, que no requiera de un vínculo interpersonal. Por ello cobra importancia todo lo anteriormente visto en las diapositivas anteriores. Es muy importante que revisemos. Y ahora muchas personas dirán, y ojalá esté entre las preguntas, y si yo no he tenido una infancia así, que los padres me hayan dado creencias permisivas, ¿qué hago ahora? Hay muchas estrategias. Te podría dar algunas, pero al final de la charla. Al final de la charla. Muy bien. Veamos cuáles son esas famosas habilidades blandas. ¿Sientes motivación cuando aprendiste a disfrutar? Esa palabra disfrutar debía haberla puesto en negrita inclusive. Mientras crecías, mientras saboreabas una comida o estabas feliz de una reunión familiar. Pero no, generalmente a la hora de la comida es cuando papá, mamá comienzan a sacarnos que te portaste mal, que no has hecho tu tarea, que ya me dijo tu mamá que... Y se pierde la oportunidad de disfrutar deliciosamente de un plato de comida. ¿Por qué los niños se aburren de ir a comer? Tú le dices, ya ven a comer, y la clásica es, ya voy. ¿Por qué? Porque ya saben que no es muy agradable y porque le vas a obligar a comer en lugar de aprender a disfrutar de comer. Descubriste lo que es felicidad, descubriste, mejor yo, lo que es felicidad al finalizar una tarea. A ver, esto de acá, ahí está. Cuando nosotros hemos estado en la universidad y nos dejaba una asignación, una tarea por cumplir, ¿no es cierto que teníamos ahí horas de horas trabajando poco a poco y al final decir, acá está, lo logré? Es formidable, es una satisfacción. El trabajo, señoritas, señores, el trabajo nos da satisfacción. Y alguien dirá, ¿y plata? Bueno, también. Pero lo más importante es la satisfacción. El dinero lo vas a tener, de todas maneras, te lo mereces. Pero la satisfacción se gana. El dinero lo vas a obtener, no te preocupes. Aprendiste el trabajo en equipo si el niño jugaba con tus amigos. Podías haber peleado incluso con ellos. Inmediatamente te amistabas, siempre y cuando no hubiese un adulto ahí que esté queriendo poner orden a los niños que están ahí jugando. Ya entonces, por favor, eso es algo dramático, diría yo. No se metan cuando los niños están jugando, no se metan, déjenlos. Por eso es que yo decía al inicio de mi exposición, ¿qué va a pasar con estos niños de la pandemia, los que están ahorita muy pequeñitos y no están jugando con sus amigos, no van al colegio, ya va 1 año y medio que no van al colegio? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué habilidades interpersonales están desarrollando? Ninguna. Entonces ustedes ven ahí, motivación, trabajo en equipo. ¿Cuál otro, por favor? ¿Sabe de liderazgo, por ejemplo? Si te dieron permiso para aflorar tus habilidades de dirigir, de tomar iniciativa, de convencer a los demás. Si ustedes se toman el trabajo de ver cada una de las cosas que yo he puesto, hay una teoría de Goleman, el creador de la, no el creador, el que desarrolló más la teoría de la inteligencia emocional. Y Goleman desarrolla 6 tipos de liderazgo, ¿no? Desde el coercitivo hasta el formativo o al formador. Es muy interesante lo que dice Daniel Goleman.
Y en realidad él dice, no es que haya un solo tipo de liderazgo, sino que en determinado momento, la persona que ha desarrollado esto, puedo aflorar, yo en algún momento voy a tener que ser coercitivo. Me traes el informe ahora. Y también voy a ser social. Es decir, voy a ser esto, el jefe, el líder que comparte con ellos una reunión social. También voy a ser transformador, también voy a ser un mentoring, un mentor. Es decir, revisemos, por favor, a mí me interesa mucho y me agrada mucho la teoría del liderazgo de Coleman. Y tiene mucho que ver también con lo del análisis transaccional. El padre nutricio, el adulto, todo ello. Hay mucha correlación con eso, muchísima correlación. El análisis transaccional, ya que lo mencioné, quiero recordarles, es aquella teoría del padre, adulto y niño. Y algunos dirán, ah, pero eso es antiguo. Más antiguo es el psicoanálisis y le siguen creyendo todavía. El análisis transaccional para mí es muy, pero muy valioso. Muy valioso. Es totalmente útil. Otros, ¿ya? Veamos, continuemos. Sabrás resolver conflictos, acá así, de veras te lo quiero dar. Sabrás resolver conflictos si desde una edad muy temprana quienes te criaron estimularon en ti encontrar solución a las diferentes circunstancias que se te presentaban. Ojalá te hayan dejado escoger opciones. Luego aprendiste a analizar para luego tomar racionalmente la decisión más conveniente. Nuevamente menciono lo del análisis transaccional. Hay una empresa, Skanska, voy a decir el nombre, es una empresa, Skanska, dentro del área minera y de energía, que me contrató en una oportunidad. ¿Saben por qué? Porque el gerente era español y él dijo que quería que su gente aprendiese análisis transaccional. Empecé con un grupo de 30 personas acá en Lima, en un muy bonito hotel. Terminé haciendo 6 grupos. Le agradó y la gente comenzó a trabajar con el AT y tomaban decisiones con el estado del yo adulto y fue totalmente conveniente. Por favor, revisen esas informaciones, son muy buenas en realidad. Si papá, mamá o la persona que te crió te dejaba escoger opciones, es lo mejor que han podido hacer. A ver, hijo, por ejemplo, un ejemplo, si tú tienes hijos pequeños, todavía se siente calor, ya estamos en otoño, pues todavía se siente calor y puedes llevarlo a que se sirva helados. Cómprale un ticket, ¿no? Ahí está, un ticket para 2 bolitas de helado. Ya, hijo, ¿cuál quieres? ¿Ah? Sí, ¿cuál quieres? Porque muchos padres de familia le dicen el de chocolate y el de menta o el de coco. No, deja que el niño elija. Ah, quiero el de fresa. No, no, mejor eso. Y diga así, tienes 1 minuto para decidir. No, es que no sé. Listo. Para la próxima, decides. Sí, suena bien cruel, ¿verdad? La primera, dale 1, 2 opciones. La tercera ya. Se lo perdió. Tiene que decidir. Claro que si todos los padres hicieran eso, los psicólogos nos quedamos sin pacientes. Imagínense, no me conviene, no es negocio, no es negocio. Pero sí que desarrollaríamos como sociedad, desarrollaríamos una barbaridad. Y tendríamos 2 o 3 candidatos presidenciales nada más. Habrás aprendido a escuchar y comunicarte asertivamente si es que tuviste figuras parentales que te escuchaban y te hablaron sin rodeos y con lógica. Si te sentiste escuchado, comprendido, querido. Si esto es así, ahora desde el puesto que tienes, vas a hacer lo mismo con tus subordinados, con tus colaboradores. Es obvio. ¿Por qué? Porque tú ya sentiste eso. Has pasado por eso y ahora aprendiste eso y lo aplicas. ¿Quién es la persona que mejor se comunica? La que mejor sabe escuchar. Ustedes saben que la gran mayoría de personas no sabe escuchar. Estamos listos para responder. Escuchamos para responder, no para intercambiar ideas.
Es increíble, pero hay muchísima gente que hace eso. De veras que hay muchísima gente que hace eso. Ya, entra lo que he puesto ahí, ¿no? Si tuviste figuras parentales que te escuchaban, te hablaban. Eso es importante. A volar todo eso. Tiene ya las preguntas. Vamos concluyendo. Si tuviste la fortuna de tener un entorno estimulante, una familia comprensiva y además motivadora, una familia integrada que se comunica hasta hoy de manera franca y abierta, has tenido permiso, otra vez la palabra, para desarrollar esas habilidades blandas. Y ojo, no solo en el trabajo, sino en toda área de tu vida. He puesto un énfasis cuando he leído eso de una familia integrada, porque es muy frecuente hoy entre los jóvenes juntarse, convivir, tener un hijo, separarse. Soy profesor de la Academia de la Magistratura. La carga procesal mayor en familia es alimentos. Es increíble, ¿no? Y después dices, no, si yo quiero a mi hijo, pues no tengo plata, pues ¿qué voy a hacer? No, es que si lo quieres, tienes que conseguir. Y además otra cosa, no se trata de simplemente pasar una pensión. Se trata de verlo crecer. Se trata de estar a su lado. Se trata de ser su modelo. Y tendríamos mucho mejores personas. Una sociedad desarrollada. Podemos ser conscientes de nuestras habilidades haciendo una evaluación de nosotros mismos, un feedback, siendo realistas en todo momento. ¿Eh? De veras que sí, eso sí. Y finalizando, siempre hemos asistido a conferencias o charlas sobre habilidades blandas. Confío en haber marcado una diferencia. ¿En qué sentido? Es que hay que poner énfasis en lo que se viene, en realidad, lo que se viene, los jóvenes, no solamente los niñitos, sino los jóvenes que ahorita mismo están en la universidad, en los lugares técnicos, ya lo que se viene. Hay que tener en cuenta que nos es indispensable desarrollar estas y otras habilidades más, incluso con la pandemia que vivimos, hay que regular nuestras emociones, manejar nuestras emociones. Hay mucha gente que se está dejando llevar por la ansiedad, muchísima gente. Y yo estoy haciendo también talleres acerca de talleres virtuales, pues bien difícil, pero se tiene que hacer. Hasta pronto y espero ya sus preguntas para poder dialogar con ustedes. ¿De acuerdo? Si alguien quiere, ahí está mi correo electrónico, ¿ya? Y mi teléfono celular. Listo, vamos a detener el compartir y acá estoy yo para lo que ustedes deseen. Señorita Gina. Sí. Señorita Gina. Sí, disculpe. Ya, no, no hay problema. Agradecemos al doctor José Ardiles Bellido por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público. ¿Cómo lidiar en el equipo con personas conflictivas? Escuche bien la pregunta, ¿cómo lidiar en lugar de cómo manejar a las personas conflictivas? Invitándoles a que hagan una revisión de cómo para qué están haciendo esto. Hay una pregunta clave de $1.000.000 y dime como para qué estás haciendo. No, es que la otra persona, sí, yo sé que la otra persona te ha dicho esto. Y como para qué haces el escándalo que estás haciendo ahora. ¿O para qué te opones? ¿O para qué? ¿Qué vas a conseguir con ello? Lo importante es cuando una persona hace algo, cuando una persona está conflictiva, es porque quiere conseguir algo. Es como un niñito rebelde que se opone ante su mamá, desafiándolo, ante la mamá, ante el papá, y entonces lo desafía, ¿no? Para ver que así lo tengan en cuenta. Una persona conflictiva, piénsenlo por favor, antes de criticarlos, tiene muchos problemas internos. Lo que están haciendo muchas empresas hoy en día es contratando psicólogos clínicos para atender, algo así como un médico laboral,
igualito están contratando psicólogos clínicos para ver esos casos, porque hay muchísimos de ellos. Mira, pero esto no es lidiando, es manejando la situación, sabiéndolos escuchar. Y las preguntas claves para iniciar un diálogo con estas personas es, como para qué lo haces, qué piensas que vas a conseguir con tu conducta, y punto. ¿No? Porque si lo castigamos, lo censuramos, lo ofendemos, eso es lo que quiere justamente, ponerse en un rol de víctima. Y eso es totalmente inconveniente. Dígame usted. ¿Cómo desarrollar habilidades para participar en una negociación colectiva cuando, por ejemplo, en un sindicato quieren imponer sus posiciones? Ya, cuando la negociación es de dos partes. La negociación es de dos partes. Y lógicamente, si realmente queremos conseguir algo, vamos a tener que ser flexibles. Si piensa que la parte que está al frente tuyo ya puso 20 puntos y los cuales solamente le interesa 5 o 7. Los otros 13 los puede transar, los puede ceder. Hay que ver cuáles son esos 5 puntos básicos, 5 o 7 puntos básicos que no quiere, que no van a dejar por nada. Pero hay que ver también las características de personalidad. Todos tienen una parte por la cual sí se puede llegar al ser humano, a la persona. Entonces hay que saber observar a la persona. Bueno, eso en programación, es que no tengo mucho tiempo. En programación neurolingüística eso se llama calibración. Observar. Ahí, en algún momento, esa persona va a poder demostrar, ya yo puedo ceder esto de aquí. Pero si nosotros percibimos también que por ningún motivo voy a yo retroceder en esto, cuando no se puede atender, por ejemplo, los señores estos de transportes, la ATU se puso muy firme y vean ustedes, un paro que no prosperó, ¿no? Porque se dialogó, se quiso ir a una manifestación y para mí la policía todo bien, ¿no? Probablemente unos exabruptos por ahí, pero no llegó la sangre al río y eso es lo que todos queremos, que haya paz, armonía, que aprendamos a pedir lo que realmente requerimos, no más de lo que se puede dar. Entonces, como digo, aprendamos a dialogar. Escuchen primero, cedan la palabra, que la otra parte hable primero. Y lo primero que te va a decir es justamente lo que no es tan importante para ellos. Es lo que muestran que pueden ceder. Guárdate para el plato de fondo. Ese es lo más difícil. Diga, señorita. Si no se han tenido esas experiencias hermosas en la infancia, ¿es posible mejorar nuestras habilidades practicando día a día? ¿Podría brindar algunos tips para mejorar nuestra vida adulta? Ya. Qué linda pregunta. Más que tips, permisos. Les dije que habían técnicas. A ver, no es broma hablarse uno mismo y sobre todo mirándose al espejo. Hay unos investigadores, los Chief, Jackie Chief y Wilson Chief, creo que es, pero quien lo difunde, quien profundiza, es Muriel James. Hay un libro que es muy conocido, es Nacidos para Triunfar. El nombre lo dice todo, Nacidos para Triunfar. Y ella también tiene otro libro, por ahí está, creo, que se llama Libre. Y ahí habla de la autorreparentalización. Entonces, ¿qué? ¿De qué está hablando? No te preocupes, el nombre no interesa. ¿En qué consiste? En cambiar los mensajes que papá, mamá dejaron aquí y ahora son creencias en nosotros que nos llevan a comportarnos de una manera determinada, sacarlos y darnos nosotros mismos a ver, por acá, otros mensajes. Darnos nosotros mismos otros mensajes totalmente positivos, permisivos. ¿Se acuerdan de las creencias permisivas, limitantes? Muy bien, tus mensajes tienen que ser permisivos. Es decir, tú tienes que decir, tengo permiso
para ser cada vez más y más sociable. Jamás te digas frases en negativo. Yo no, yo no voy a dejar de hablar con los demás. No. Yo ya no quiero estar tímido. No, eso no sirve. Porque tu cerebro escucha el no y listo, ahí no, pues no. En cambio, si tú dices, tengo permiso para ser cada día más sociable, y si, mejor todavía, si tú dices, yo soy capaz de ser cada vez más sociable, soy capaz de encontrar una solución a los conflictos, yo soy capaz de conversar con muchas personas y mostrarles mi posición. Oye, dice Muriel James, y ahí está en el libro, entre 60 y 90 días recién se van a ver los resultados. ¿Por qué? Porque sacaste esas creencias que estaban acá y pusiste esas nuevas. Entonces, esas creencias nuevas son las que te van a dar permiso para poder trabajar mejor. Todos podemos ser mejores personas. ¿Saben cómo se subtitula el libro este de Muriel James? Me fascina. Dice, ¿cómo ser padres, cómo ser buenos padres de nosotros mismos? No todos hemos tenido la bendición de tener unos padres maravillosos. Yo la verdad es que tengo, aún están, gracias a Dios, están con vida, un padre trabajador, pero a la vez también muy divertido. Si ustedes se dan cuenta, mi apellido es Ardiles. Habrán escuchado a los Ardiles. Bueno, pues yo soy el mayor de ellos y mi padre era el guitarrista por excelencia de la familia. Y ahí toda la familia Ardiles salió así. Y mi madre era pues la que estudiaba, la que leía. Y yo puse ahí entre las diapositivas, puse esa, ¿no? Si tu mamá, tu papá leen frente a ti, estudian frente. Y mi mamá hacía eso. A ver, mi mamá agarraba, esta es mi agenda, mi mamá agarraba el libro y comenzaba a leer y yo chiquitito decía, ¿dónde está? Y yo esperando ver figuritas. Y mi mamá decía, acá, ¿ves? Lees, acá dices, pero yo no entiendo. Y hacían, ya aprenderás a leer. Y yo quería aprender a leer. Y aprendí lo más rápido que se imagina. Y hasta ahora ven esos lentes que tengo, leo. Es porque no sufro a leer, me divierte. Y entonces, si nosotros vamos aprendiendo eso, ¿saben cuál es el secreto? ¿Quieres un tip? Te voy a decir algo. Aprende a disfrutar de la vida. Pero en serio, diviértanse. No te hagas daño divirtiéndote. Aprende a disfrutar. Disfruta de un buen amanecer. Disfruta de un buen jugo de naranja. Disfruta de una caminata por la playa. Disfruta, por ejemplo, yo disfruto, voy al Centro Musical Breña y agarro la guitarra y me hacen cantar y yo disfruto todo eso, por supuesto que sí. Y entonces, cuando menos te das cuenta, disfruta de todo eso y disfruta de tu trabajo. No tienen idea yo lo feliz que me siento ahorita. Y trabajo en la academia, en la escuela del Ministerio Público, en la Universidad Villarreal, trabajo. Bueno, viajaba a Minas, ahora sí ya no voy a poder, ya la edad me llegó y también la pandemia me bloqueó. No importa, tengo otros trabajos. Oye, ven, se disfruta eso. Así es, aprendamos eso. Son los mejores tips que podría dar. ¿Cuáles son las habilidades blandas más importantes que debe poseer un jefe de gerencia para poder desempeñarse como un líder de equipo? El primero, el liderazgo. Y para mí la comunicación. Tiene que aprender a transmitir lo verdadero lo que realmente quiere decir. Y tenemos que aprender a hablar con una profundidad, no de manera superficial y dar por entendido que las personas me entendieron. No, yo tengo que aprender a comunicarme de tal manera que lo que yo diga, sé que lo entendió tal y como lo he querido decir, la persona a quien se lo he manifestado. Eso es indispensable. Y también, por supuesto, la característica del liderazgo, ¿no? Ya lo hemos mencionado ya. Eh, por ejemplo, el trabajo en equipo es mucho más específico, ¿no? Tiene las 5 Cs de trabajo en equipo: comunicación, coordinación, confianza, etcétera.
Un jefe tiene que desarrollar todo eso entre sus colaboradores. De lo contrario, va a ser un jefe y no un líder. Y yo quiero, bueno, yo deseo, es mi meta final, ¿no? Que donde haya un jefe, haya un líder. Que realmente cada uno de nosotros desarrolle esas características. Sería fantástico, formidable, deber tener líderes por doquier. Entonces, nosotros veríamos una sociedad sumamente desarrollada. Las personas trabajarían con entusiasmo. Díganme ustedes si un buen líder no favorece el clima laboral. ¿Dónde es que una persona trabaja bien? Donde lo obligan y es puro grito y es puro cuestionamiento y es incluso hasta móvil. No, nosotros trabajamos bien donde nos reconocen, nos valoran. Una conducta que no puede dejar de lado un buen líder es justamente, o un jefe que aspira a ser líder, es justamente el reconocer el trabajo de la otra persona. Muchos padres de familia, vuelvo a mi, soy psicólogo al fin y al cabo, muchos padres de familia, por ejemplo, cuestionan a sus hijos cuando se sacan 12, 11, 13, y no se dan cuenta que ese fue su triunfo del niño. Yo más bien diría, si realmente sé que mi hijo flojeó, yo le estaría diciendo, 12, caramba, hoy te felicito, porque mira, no te vi estudiar, creo que no estudiaste, y aún así te sacaste 12. ¿Te imaginas si estudias? ¡Wow! Qué impresionante era hacer eso. En lugar de decir, qué torpe que eres, ¿cómo es posible que saque 12 o 10? Incluso hasta 10. Sacó 10, pues no sacó 0,1. Sacó 10, no sacó 0,2. Logró 10. Reconócelo. Yo, por ejemplo, con mis alumnos sí soy exigente, pero al final tengo que reblandecer un poco. ¿Por qué? Porque están aprendiendo, pues. Están aprendiendo. Yo quisiera, ¿no? El otro día un alumno dice, wow, profesor, ¿cómo lo hizo? En una intervención psicoterapéutica, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bueno, son 38 años, digo. 38 años de estar en lo mismo. Sería el colmo que no lo sepa hacer. Eso es todo. Que el jefe se ponga en sus zapatos, que realmente sienta que tiene bajo su responsabilidad a varias personas y que tiene que llegar a ellas de la manera más agradable, de tal manera que sus colaboradores se sentirán a gusto y trabajarán a gusto. ¿Cómo mejorar el diálogo con los hijos que viven ahora en su mundo de redes sociales y transformación digital? Sí, es bien difícil esto sacarlos de ahí, pero tiene que ser una comunicación motivadora. No eh, igualando sus jergas, o no jergas, sino más bien su estilo de comunicación. Si tú quieres comunicarte con un hijo, ponte a la altura de él. Si es muy pequeño, agáchate. Jamás le hables, porque yo te he dicho que... No, 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 no. Con eso no consigues más que intimidarlo. ¿Ya? Al contrario, tú ves que está acá, entonces ponte en cuclillas, habla contigo. Ya es un adolescente y para en redes y todo esto. ¿Ya? Entonces tendrás que buscar algo que realmente sea motivador para tu hijo o tu hija, ¿no? Y esto, mucho cuidado con las redes, de veras, mucho cuidado. Hay mucha agresividad, tengan mucho cuidado con eso. Revisen, no puede tener bajo clave nada su hijo. Ya tiene que ser, y vean que la computadora esté contra la pared, de tal manera que ustedes puedan pasar en cualquier momento y ven lo que él está haciendo. Ya es necesario. Ahora, ¿cómo jalarlo? No sé qué le gustará a su hijo, pues, ¿no? Y entonces compartir con él. Yo recuerdo mucho la película Up, no sé si recuerdan del viejito aquel que quería llevar esto, su casa y con globo la llevó hasta un sitio donde le había prometido a su esposa, pero al final se quedó con el niño. El niño necesitaba de alguien que lo guiara y el abuelito necesitaba de alguien
con quien volver a vivir. Nosotros a veces nos hemos olvidado de que somos niños y a veces los hijos, incluso los nietos, nos recuerdan que es bonito vivir. Así que démonos permiso nosotros para acercarnos a ellos. ¿Hay más? Sí. ¿La falta de decisión se puede corregir con un mejor manejo de habilidades blandas o si no se ha cultivado de niño es difícil de adulto? Ah, sí va a ser difícil, no voy a negarlo, pero para ello la toma de decisiones viene posterior. Primero hay que desarrollar el aspecto racional, tener mucha información. Las personas que han desarrollado un buen estado del yo adulto son aquellos que han tenido muy buenas experiencias durante su vida. Y no estoy diciendo que sean agradables, porque puedes haber sufrido por amor. Y alguien, por ejemplo, alguien sufrió por amor durante la adolescencia y se dice a sí mismo, nunca más me vuelvo a enamorar. No, al contrario, tú dirás, ah, caramba, ya aprendí de esta ocasión. Entonces, ahora sí, quiero más bien empezar a enamorarme con mayor cautela y entrega a la vez. Voy a dar tanto como me den, puede ser. O puede ser que más bien aprendió a brindarlo todo. Te brindo todo, ojalá te quedes conmigo. O a ser más sincero y decir, yo espero que esto vivamos un tiempo así y si de aquí a unos meses, a 4 o 6 meses, podemos volver a conversar si es que realmente queremos subir de nivel nuestra relación. Eso, por ejemplo. Entonces, primero tienes que tener muchas experiencias. No las tuviste, ya estás adulto y aún así te falta toma de decisiones. Muy bien. ¿Sabes cuál es un secreto? Empezar a evaluar las consecuencias. Y después de esto, ¿qué vendrá? Y si yo hago esto, ¿qué va a venir luego? Porque hay muchísima gente que termina en el consultorio, ¿no? Que dice, a mí no me importa eso, ya, a mí lo que me interesa es que yo haga esto y se acabó. Ah, bueno, atente a las consecuencias. Las consecuencias generalmente son funestas. ¿Por qué? Porque no fue escuchado. Y eso sí es dramático. Entonces, en mala hora. Yo sí quisiera que las personas van a aprender a tomar decisiones en la medida que tengas en cuenta, por acá, 3 aspectos. Uno, escúchenme por favor y apúntenlo. Escoge entre lo que está bien y está mal. Uno, escoge entre lo que te conviene y no conviene. Y 3, escoge entre lo que te gusta y no te gusta. A mí, por ejemplo, me gusta mi vecina, pero su esposo es boxeador, no me conviene. ¿Ya? ¿Esto está bien? No, está mal. No decidas hacer nada por él. ¿Ya? Entonces, quiero estudiar una maestría. Ok, ¿está bien? ¿Está mal? Está muy bien que estudies una maestría, siempre y cuando la necesites, ¿eh? Yo los grados ya los tengo ahí. ¿Me conviene o no me conviene? Ah, sí, probablemente me convenga mucho. O a lo mejor, miren, ¿ah? ¿Está bien? ¿Está mal? Sí, está bien que estudie una maestría. ¿Me conviene? Me conviene estudiar, pero a la vez también no me conviene porque me quita mucho tiempo con mi familia. ¿Me gusta o no me gusta? Ah, sí me gusta. Ah, entonces ya ganó. Hay 2 aspectos. La otra tendrá que ver cómo le haces con la familia. Pero son esos 3 aspectos básicos. No es teoría mía, no es teoría mía, es teoría del análisis transaccional, una obra de Octavio Rivas, un mexicano que ya falleció lamentablemente, pero era un genio de la psicología. Muy bien. A ver. Dígame. Retomando las habilidades blandas,
En el ámbito de la resolución de conflictos, donde se mencionó que es necesario saber resolver los problemas de una manera libre, ¿por qué se impone pautas para una resolución exacta? Por ejemplo, cuando resolvemos algún problema matemático, se nos ocurre resolverlo de muchas maneras creativas, pero se nos obliga a resolverla de una sola forma. Es la pregunta de un hijo de una participante. Qué buena. Quien sabe resolver problemas de matemáticas sabe resolver. Ustedes saben que por eso los psicólogos estudiamos matemáticas, para invitar a las personas a resolver sus problemas. Si yo sé resolver problemas matemáticos, sé resolver otro tipo de problemas también. Por eso es que puse las figuras estas con los niños con matemáticas. Eso es facilísimo. A mí no me gustaba hasta que alguien me dijo, si no te gusta, no lo vas a digerir. O si te das permiso para que te guste, probablemente pueda que sí. Sí. Y cuando te das cuenta es fácil. Ahora, para la resolución de conflictos, sí, se siguen protocolos. ¿Saben por qué? Voy a romper esquemas, a lo mejor nunca más me invitan. Porque hay autores que son las vacas sagradas y que ponen unas determinadas pautas. Yo sí estoy de acuerdo con que si el niño puede resolver el problema de matemáticas de otra manera, pero llega a la misma solución, bienvenido sea. Si una persona puede encontrar, yo les he dicho, para mí, por ejemplo, es saber escuchar. Escucha primero, que hable la otra parte primero. Fíjate y ve calibrando quién es la persona que realmente pesa, porque el que habla no necesariamente es el que tiene, el que toma las decisiones, el que da permiso, el que dice, bien, eso lo aceptamos o no, de ninguna manera. Ya no es necesariamente él. Será el que bien habla, pero no el que decide. Esto, ojo con ello. Después, si yo puedo romper esquemas, incluso hay estrategias fuera de la negociación. Y yo creo que muchas veces eso dice mucho, eso resuelve. En mi ejercicio profesional he tenido que ver algunos casos de enfrentamiento entre departamentos de una misma empresa, ¿no? Y generalmente, es curioso, ¿no? Pero el de ventas exigía, ¿no? Porque los de producción no avanzaban. Eran motores, son motores que son carísimos, motores industriales, ¿no? Y claro, los vendedores pues eran unos tigres, dos, tres vendedores, había uno, y ya, pues, y quería, pues, y decía, y exigía, porque le había ofrecido ya a su cliente, en un mes lo tiene, pasaban 2 meses y no lo tenían. Entonces, uy, se comenzaron a pelear, ¿no? Pero había una señora dentro del equipo de producción que era la que boicoteaba. Quería otros beneficios para ellos, pero no es la forma. Y yo lo descubrí porque me senté a un lado. Nunca había ido yo a esa empresa. Me contaron la situación. Yo sentadito a un costado. Como alguien diría, pues, uno nuevo, pero se ve pues la señora. Y después volteaban algunos trabajadores y ella, listo, era pero la cabeza. Se le llamó a la señora para hablar con ella directamente. Y bueno, el gerente tuvo mucho tino en hablar con ella, ¿no? Y transó en lugar de enfrentarla. Fue mucho mejor. Así que si hay otras formas de resolver determinados conflictos, bienvenido sea. Lo que pasa es que cuando estudiamos algo, sí, siempre dice, según esto, y ahora las pautas tal, y ahora seguir eso. Ok, ok. Y yo en psicoterapia también hago algo similar. Ya, para no mencionarme yo. Milton Erickson. Averigüen por favor quién es Milton Erickson. Entren a Google y pongan Milton Erickson, un psicoterapeuta de lo más grande que hubo entre la década de los 70, 80. Un viejito parapléjico, de veras. Y así hacía las mejores intervenciones. Hacía tan buenas intervenciones que sus seguidores le decían, maestro, ¿cómo es que logró eso? ¿Y saben lo que le decía? No lo sé. Tuve una intuición. Así decían, pero lo resolvían. Le escucho, señorita Gina. Además de ser especialista en alguna materia o tema, podemos desarrollar conocimientos de diversas áreas que nos permitan una visión integral de la organización en que trabajamos.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo estoy diciendo que hay que tener una especialidad, pero qué bueno que sea así. Por ejemplo, eh, estuve asesorando una empresa minera durante más o menos 14 años, algo así. Conocí a un ingeniero, Nicanor, solamente voy a decir el nombre, Nicanor, en Cajamarca, en Yanacocha. Y que resulta que este señor había entrado de ayudante de máquina, ayudante de segunda, porque ayudante de tercera, segunda, primera. Pero como él tenía algo de habilidad y estudio, pusieron ayudante de segunda. Ayudante de primera, perforista. Terminó de estudiar ingeniería minera. ¡Plum! Lo subieron a capataz. Se ganó a todo el mundo. Hablaba el mismo idioma, era cajacho y todo, y de veras, cómo se ganaba la gente. Y entendía. Era un líder, era un capataz y lo pusieron de jefe de unidad. ¿Saben dónde está ahorita? En la gerencia de producción. Y como él dice, a mí no me van a venir con cosas. Casi digo lo que dice. A mí no me van a venir con cosas. Yo sé lo que es estar ahí abajo, ¿no? Y realmente, entonces, cuando es un campo más amplio, sí, es bueno tener una percepción. ¿Sabe por qué? Porque así incluso puede tener la óptica y tener mucha empatía con las otras unidades, con las otras dependencias, de tal manera que se puede entender mucho más. Sí, en buena hora. Pero también a la vez, insisto, no hay nada mejor que tener una especialidad. Una especialidad. Si sabemos algo de fútbol, ¿ya? Puedes poner a Piqué de defensa. Y es un buen defensa. Bueno, que ya le está llegando la hora ya, ¿ah? ¿Ya? Pero cuando se trata de cabecear para hacer goles, él solito y el entrenador a cabecear. Listo. Pues tiene que correr inmediatamente a la defensa. Pero sabe cabecear. Messi, por ejemplo, puede jugar muy bien adelante, pero puede retroceder hasta el medio campo. Pero jamás lo vas a poner a Messi en la defensa. Estarías desperdiciándolo. Una especialidad. Una especialidad. Escucho, escucho. Mediante el uso de la programación neurolingüística, ¿se puede manipular voluntades de manera inconsciente? Oh, no, no. Probablemente sí, pero no es nada ético. No, la PNL no se ha hecho para manipular. Y de manera inconsciente no existe eso. De manera no consciente justamente lo que quería era hacerlo. Entonces, no, no. Yo alguna vez lo hice y me sentí muy mal conmigo mismo, bueno, con una enamorada, ¿no? Que ella había tomado distancia, todo, y yo fui, la busqué, hablé, y en eso comienzo a calidad que tenía acá un temblorcito. Y ese temblorcito yo utilicé un par de palabras y aumentó. Dije, ah, ya, por ahí está. Y no, no es ético. Y después le dije, y me dijo, eres un miserable. Que no sé qué. Sí, perdón, perdón. Por lo cierto que ya estamos bien, le dije, ¿no? Y no lo volveré a hacer. A veces sí pasa que ya cuando uno conoce mucho, por ejemplo, tengo una reunión, ahora no hay reuniones familiares, ¿no? Pero a veces viene una pareja de sobrinos, tengo una terraza ahí arriba al aire libre, sí, y una u otro gesto que se hacen entre ellos, digo, ya, hay líos, hay problemas, prefiero no. Y vienen a buscar al tío, a conversar, a tomar un lunch, supuestamente, y cuentan sus problemas. No, no, no me gusta eso. Y entonces cuando ya yo visualizo un problema así, digo, bueno, yo tengo que hacer esto, me retiro, me retiro. Es mucho mejor. En ese sentido sí es bueno saber. Pero una de las cosas que nos enseña la programación neurolingüística es a calibrar. Tienes que aprender a ver hasta por la rendija del ojo. ¿Ya? Tienes que hacer eso. Y también, por supuesto, saber que las personas podemos tener tres canales sensoriales. Ah, me veo así al revés. ¿Ya? Podemos ser visuales, auditivos o kinestésicos. Si tú descubres si la persona es visual con la que estás negociando, por ejemplo, y le hablas en visiones, haces simpatía. Si tú descubres que la persona con la que estás negociando es auditiva, dile palabras, hazle sonar la solución.
y vas a ver cómo cae. Cómo cae, no. Ya ves, es que hay manipulación, no es que cómo cae, sino cómo acepta. ¿Ya? Y tú estás jugando limpiamente, porque es una estrategia. Qué interesantes las preguntas, ¿no? Dígame, dígame. He leído que la programación neurolingüística es una pseudociencia, un fraude. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Y qué importa si fuese una pseudociencia si es útil? ¿Qué importa? Eso es el problema que tenemos cuando se cuestiona algo. Yo lo utilizo en consultas psicológicas y resulta. Yo lo utilizo cuando hago negociación y resulta. Si quieren decir que es una pseudociencia, algo, es que no es una ciencia tampoco, es un conjunto de técnicas. No es una ciencia. La programación de la lingüística es un conjunto de estrategias que te llevan hacia el desarrollo buscando una calidad. ¿Qué es lo que busca la PNL? Excelencia. Yo lo uso y realmente es muy útil. Además, a ver, ¿cómo les explico? Es lo de la vida cotidiana. Yo cuando enseño, yo tengo un Master Practitioner en programación neurolingüística y estaba estudiando el trainer, pero cuando estaba estudiando el doctorado, y sí, la verdad es que sí troné, les digo la verdad, troné, dejé el trainer, terminé el doctorado. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, si yo utilizo la PNL y veo resultados, cuando yo enseño, decía, la PNL, digo, ¿como para qué lo quieren aplicar? Ah, para hacer esto, lo otro. Muy bien, entonces tienen una semana para vivir y empiezas a darte cuenta de cada cosa que haces. Sí es cierto, sí es cierto. Ya no, por ejemplo, ya no voy a comer por comer, voy a degustar un poco más el sabor. Voy a aprovechar al máximo mi descanso. Voy a estar en contacto, por ejemplo, con la sensación o la temperatura que tienen mis manos. Y entonces aprenderás a vivir con mayor conexión con el mundo. Si yo tengo mayor conexión con el mundo, díganme, ¿es algo inconveniente? Ya, no es la primera vez que preguntan algo así. He oído que es una pseudociencia y ya, pues, no importa, funciona. Eso es todo. A ver, dice, mi hija tuvo su primer enamorado a los 24 años y le afectó emocionalmente cuando terminó su relación. Ella lo amaba, pero se dio cuenta que él no la valoraba. ¿Qué hacer para que ella ya no piense en los recuerdos que tuvieron y ponerse triste? No es tan fácil eso, ¿ah? Si tuvo recién a los 24 años y la mamá estaba al tanto de todo ello, ¿cuánta libertad tiene esa señorita? Cuidado, cuidado. Eh, la tarea básica de una madre o un padre de familia es enseñar a su hija, a sus hijos en general, a valorarse. De tal manera, sí, si yo puedo querer mucho a una persona, pues si me doy cuenta que no me quiere esta otra persona, tengo que tomar distancia. Eso es autoestima, eso es saber quererse. Si yo estoy esperando que mi hija reaccione y todo, es porque yo me he metido demasiado en la vida de mi hija. Lo lamento a la señora que preguntó, pero se lo estoy diciendo. Eh, eh, a ver, si yo estoy diciendo, yo estoy viendo, mi hija tiene recién su primer enamorado, 24 años, se da cuenta que el muchacho no la quiere, de pronto esto se siente muy afectada y vive los recuerdos. ¿Sabe una cosa? Tiene que tener recuerdos. Debe ser poco tiempo que han terminado, no creo que tenga más de un año que hayan terminado. Si uno quiere a una persona y esa persona se va de tu lado, obvio, te vas a sentir triste. Te vas a sentir triste, muy triste. Y entonces aparecerán momentos, tienes que tocar fondo.
y ya después levantarás. Nadie está eternamente triste, nadie está constantemente alegre, nadie está constantemente miedoso. No, no, no. Toda emoción es cíclica. Aparece, desaparece, aparece, desaparece. Así es. Entonces ahora cuando alguien dice, ¿y tú cómo eres? Ah, soy una persona que está muy frecuentemente alegre. No que, yo soy alegre. Nadie es, está, que es diferente. Si estás, puede dejar de estarlo. Si estás triste ahora, puede dejar de estarlo. Así que esa señorita tendrá pues que aprender a despedirse del recuerdo de aquel joven y darse permiso para volver a querer. Pero lo primero que tiene que hacer esa señorita, y lo digo así, aunque a la mamá le duela, es aprender a quererse a sí misma y tomar decisiones por sí misma. Tengo la impresión que es hija única. No sé por qué, pero tengo la impresión que es hija única. Pregúntale a ver que le escriba ahí. Ya, tengo la impresión que es hija única y que la mamá es sobreprotectora. Ya. ¿Es factible que se aplique las habilidades blandas en el control preventivo y control concurrente por parte del órgano de control? Necesariamente sí, pero por supuesto que sí. Las habilidades blandas van a estar ahí constantemente. Y si es en un control preventivo, con mayor razón todavía, estar alertas. Y que bueno, las habilidades blandas no es que faciliten la vida de las demás personas, de las demás no, es mi propia vida la que se va a ver favorecida. Mi desempeño laboral se va a ver enriquecido porque lo que yo estoy logrando es justamente tener una mejor conexión con mis trabajadores, con mis colaboradores. Formamos equipo y estamos en la función propia de la Contraloría, trabajando de manera totalmente enriquecedora. Por supuesto que sí. Eso es todo lo que puedo decir. Claro que sí, no hay que dudarlo. ¿Cómo ayudar a los familiares de los pacientes que se sienten sin apoyo al no ser atendido en el caso de pacientes COVID? Oh, oh, ahí sí me... eh, la verdad es que, ahí está, ya ves, no lo sé todo. Yo lo lamento simplemente, pero no, ¿cómo podría decirlo? Tengo algunos colegas que están trabajando en eso. Ya, eso sí es verdad. Tengo entendido que les dan soporte psicológico según las circunstancias. Yo he preferido tomar, ver personas que están con la ansiedad, pero los posibles clientes, pacientes, no los familiares, pero sí. Yo he tenido un hermano con COVID, incluso salió en televisión, es de los Ardiles, la primera voz de los Ardiles. Y esto salió en televisión, en los periódicos, y fue muy, muy angustiante saber que lo ponían en UCI. O sea, él fue empeorando, se reaccionó muy tarde. Y yo sé, por eso le digo, yo sé lo que es eso, y por eso dice, porque yo también. Y cuando un conocido que tenía, tu hermano ha mostrado ligera mejoría. Yo lo único que hice fue estacionar porque venía manejando y me llama, tu hermano está mostrando mejoría. Lo único que hice fue estacionar y llorar, llorar, llorar. Ahora mismo también se me está haciendo un nudo en la garganta, ¿ven? Yo me pongo los zapatos de esas personas y digo, habría que ver cuál es la percepción, cuál es la desesperación de cada uno de ellos para atenderlo adecuadamente. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. La mejor compañía que ustedes le pueden hacer es estar a su lado, únicamente a su lado, y si es posible, tocándole la mano, tocándole el hombro, y en silencio. Incluso algunos familiares que han perdido a sus seres queridos, algunas personas que han perdido a sus seres queridos, yo veo eso, ese absurdo, ¿no? Que, tienes a dar un ángel que te cuide. No, no, no pongan eso. No pongan eso, simplemente, si lo lamenta, sí. Y es un dolor, pero ya pasará.
Es algo muy triste, estamos viviendo una época muy, muy difícil, realmente muy difícil. Y yo me imagino que algunos colegas, yo no he entrado en ello, pero los colegas que están ahorita en primera línea, sí sé de muchos exalumnos míos que están trabajando así, dando soporte psicológico al paciente en primer lugar y también a los familiares. Es lo único, no, ahí sí me agarro, me agarro. En las personas que se comunican por señas, ¿de qué manera se puede identificar las habilidades blandas de inteligencia emocional en el cargo que le coloquen? ¿Y de qué manera se manejan para aquellas personas? Bueno, sería solamente, el problema estaría solamente en el aspecto de la comunicación, pero se ven los resultados. Bueno, puede comunicarse por señas, pero formó parte del equipo y el equipo logró el objetivo y esta persona notoriamente, visualmente, ha sido un gran aporte. Listo. Si, por ejemplo, vemos que el equipo está descansando, se hace una broma y él participa, y si solamente una o dos personas le entienden y después nos lo transmiten y nos reímos todos juntos con él, entonces está formando parte del equipo, tiene comunicación, incluso hasta liderazgo, porque si en un momento llega a ser él el centro de atención, está ejerciendo liderazgo. Tiene la libertad de expresarse y eso es valioso. Así que no hay ningún problema. Es más, les dije que yo trabajaba en una minera que es una empresa minera. Ahí donde conocí al ingeniero Nicanor, que había un señor al cual le llamaban Flash. No me acuerdo su nombre, pero todo el mundo lo conocía por Flash. ¿A que no saben? Flash era mudo. Y Flash, así, Flash, tienes que correr, lleva esto a atrás. Y Flash corría, y era un viejito, pero era se hacía querer por todo el mundo. Y dije, ¿cómo es posible que esta persona trabaje así? Y yo comencé a observarlo, ¿no? Y Flash se integraba. Él iba con su, ¿cómo se llama? Charola, ¿no? A la hora del rancho, todo sentaba. Y él, ¿no? A reírse de todo. No hablaba nada, pero ahí estaba él. Y era el centro de atención. Qué barbaridad. Así que sí, se puede, no hay ningún problema de eso. Se puede comprobar, como dije hace un momento, tendría que medir las consecuencias, en este caso tendría que ver los resultados, ¿no? La persona participó, colaboró, fue positivo, punto, fue positivo. ¿Recomienda algún autor en programación neurolingüística? Definitivamente sí, Robert Dills. A ver, Robert, imagínense que están escribiendo Robert, y su apellido es Dilts. Robert Dills. O si quieren un libro que para introducirse en la programación neurolingüística es Introducción a la PNL de Seymour y O'Connor. Son dos autores. Es la puerta de entrada, es la puerta de entrada. Te hace ver bien fácil la PNL. Y lo es, como dijeron hace un momento, se ha considerado como una pseudociencia, no importa, pero sí sirve. Y como reitero, es un conjunto de técnicas que lo han agrupado. Es más, quienes lo hicieron ni siquiera eran psicólogos. Finalmente, queremos agradecer la participación del doctor José Ardiles Bellido y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecido. Hasta una próxima oportunidad. Estoy a sus órdenes, cuando guste.
Los invitamos el día lunes 12 a las 7 de la noche a participar de la conferencia magistral La descentralización en el Perú, que estará a cargo de la ponente Rosa de Fátima Díaz Díaz. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web.